Hoy tenemos una conferencia muy importante que se titula Los 7 centros de la máquina humana. Esos 7 centros son los puntos que nosotros tenemos que aprender a observar, a conocer. ¿Qué son esos centros? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo interactúan unos con otros? Y de esa manera ya tenemos la base para hacer un trabajo interior. Bueno, para comenzar esta conferencia, esta charla, vamos a empezar con una reflexión para que podamos entender esto que se llama la máquina humana. ¿Por qué decimos que es una máquina? Bueno, pues porque es un vehículo que nos sirve a esa esencia espiritual para desenvolvernos en este mundo que es la tercera dimensión. Este cuerpo es una máquina porque tiene motores, como un coche, que dependen de un combustible que debemos reponer. ¿Qué motores? ¿De qué motores estoy hablando? Sistema digestivo que hace digestión, la circulación, sistema nervioso, que son supremamente complejos y que funcionan con un combustible, con energía. Y nosotros tenemos que reponer esa energía con lo que comemos, con lo que descansamos, etc. Pero obviamente el cuerpo no lo es todo. Hay algo más allá de esta máquina. Esta máquina siente, piensa, tiene una forma individual de ser. En esta máquina se expresa un espíritu y un alma. Y si nosotros queremos conocer cómo podemos cambiar la interacción que tenemos con esa alma y ese espíritu, tenemos necesariamente que conocer esto que se llaman los 7 centros. Esos puntos que conectan lo superior con lo inferior. Esos puntos donde se encuentran las funciones del alma, del espíritu, en relación con el cuerpo, y que hacen que nuestro desenvolvimiento sea una unidad. Que ustedes hablen y sientan y muevan el cuerpo y sean una unidad, tanto cuerpo, alma y espíritu. Si queremos hacer un trabajo sobre nosotros mismos, necesariamente debemos conocer esos centros. Tenemos que aprender a observarlos, tenemos que aprender a supervisarlos, a saber en qué estado se encuentran. Si queremos desarrollarnos internamente, debemos conocer y educar esos 7 centros. Y ese es el objetivo de esta conferencia. Vamos entonces a explorar esos centros. Vamos a vernos internamente. Y para eso debemos estudiar el primer centro, que es el centro sexual. Recordemos que todos los centros se encuentran ubicados a lo largo de la columna vertebral. El centro sexual se encuentra en el coxis. Ojo, son diferentes los centros a los chakras. No estamos hablando de eso en este momento. El centro sexual está relacionado con los órganos de generación, con la simiente y con una energía supremamente poderosa que es producida en ese centro, que es la energía creadora sexual. Energía que al manifestarse en nosotros produce todas las reacciones sexuales, como la atracción, el enamoramiento, el placer, entre todas las que hay. Sin embargo, la función principal del centro sexual es crear, porque esta energía es creadora. Crea dependiendo de la manera como nosotros la usemos. Aquí tenemos que hacer un repaso. Recordemos que al usar nuestra energía sexual podemos dar a luz a un ser igual que nosotros, crear externamente, generar. Si usamos esta energía de otra forma para experimentar sensaciones de placer de manera intrascendente, pues vamos a crear algo en nuestro interior, vamos a crear los yoes de lujuria. Y esos yoes nos van a volver seres sensuales, terrenales, aficionados a esas sensaciones de placer. Nos va a degenerar, va a cambiar nuestra forma de percibir y de experimentar la relación de pareja y el mundo en general. Y también esta energía la podemos utilizar a través de un conocimiento interior, a través de un trabajo interior, a través de una autoeducación para regenerarnos, para conocer el amor, para crear los cuerpos de nuestro ser, para hacer una creación espiritual. En este caso, la energía creadora nos regenera. Esto lo vamos a profundizar en otra conferencia.
Ustedes deben saber qué están haciendo con esa energía, qué están creando con esa energía, cómo esa energía los afecta y los lleva a un destino. Más allá del centro sexual, debemos estudiar otro que se llama el centro instintivo. Este centro se encuentra ubicado en el hueso sacro, un poquito más arriba del coxis. Y su función está relacionada con los procesos de vitalidad, salud y conservación del cuerpo. Este centro es maravilloso porque cumple todas las funciones instintivas de supervivencia. El centro instintivo maneja y regula todos los procesos de vitalidad. Cuando hay una enfermedad, él es el que sabe cómo combatir la enfermedad, el que maneja los recursos. Nosotros de pronto sentimos fiebre y no sabemos qué está haciendo el cuerpo. ¿Y cómo es que este centro instintivo hace que nosotros cooperemos? A través del deseo. Por eso podemos decir que la función de este centro es desear. Este centro gratifica a través del placer. Por eso nos da placer al comer, placer al descansar. Por eso sentimos la necesidad de buscar el calor cuando tenemos frío y eso nos causa agrado, gusto. Deseamos eso. Y esos deseos provienen de este centro instintivo. Existe otro centro que está un poco más arriba, que es el centro emocional, es el que nos hace seres emocionales. Este lo vamos a encontrar a la altura del ombligo. Es el centro emocional inferior. Es el que nos faculta para experimentar emociones positivas y negativas, como la risa, la tristeza, la euforia, la atracción, el enamoramiento, la diversión. Y por eso decimos que su función es sentir. ¿Pero por qué es un centro emocional inferior? Pues porque es la raíz de las emociones humanas, que son emociones inferiores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son malas? ¿Ustedes qué creen? Son emociones que nos duermen la conciencia, como es el odio. Porque a veces confundimos la diversión con la felicidad, el placer o el enamoramiento con el amor. Y entonces cuando estamos enamorados no vemos, no percibimos, no medimos efectos, nos dejamos llevar. Estas emociones son las que nos generan lástima. Entonces la madre que siente lástima hacia el hijo lo sobreprotege y creyendo que le está haciendo un bien, le hace un mal. ¿Verdad? Por eso decimos que son emociones inferiores, no es que sean malas, nos quitan el recto juicio. Y hay un centro superior que nos permite juzgar más rectamente. Pero esa es la función del centro emocional inferior. Estas son emociones humanas. Todos humanamente tenemos inclinación a buscar la amistad, la sonrisa, la alegría, la diversión. Somos propensos a eso. Pero no vemos que este centro a veces genera desequilibrios. Más arriba, a la altura del corazón, vamos a encontrar el centro intelectual inferior. Este centro, como la palabra lo indica, nos permite pensar. Es un centro extraordinario, es lo que nos diferencia de otros animales. Gracias al centro intelectual inferior podemos idear, calcular, recordar, proyectar, imaginar, diseñar y hacer todo tipo de operaciones con nuestra mente. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, lo que nos permite crear arte, música, construcciones, ingeniería. Por eso ese centro es bueno para el desenvolvimiento técnico que tenemos en el mundo. Pero como mecanismo existencial, este centro es un fracaso total. Porque su actividad es lo que produce el sueño de la conciencia, es lo que nos hace creer que somos el ego. Vivimos preocupados, vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, sufrimos por las opiniones y todo eso es por el desorden de este centro. Y por eso le llamamos inferior. Hay un centro superior de donde pueden provenir emanaciones de inteligencia superior. Y encontramos otro centro que se llama el centro motor. Este centro es maravilloso, está ubicado a la altura de la laringe y es el que nos permite coordinar palabras y movimientos y desarrollar toda clase de habilidades. Si vamos a aprender, por ejemplo, a montar en bicicleta, al principio, motrizmente no lo sabemos hacer y tenemos que dirigir hacia ello toda nuestra atención. Cuando el centro motor aprende los movimientos, lo podemos hacer sin pensar. Nos subimos a la bici sin poner la atención en eso y nos dejamos llevar. A escribir, a hablar un idioma, por ejemplo,
Al principio tenemos que mirar cómo se pronuncia, cuál es el acento, etc. Y ya después simplemente eso fluye. Este centro es magnífico porque imagínense, uno puede aprender muchas cosas. Cuando uno aprende a dibujar, la mano aprende a hacer cosas increíbles con un lápiz. Pero con el tiempo desarrollamos algo que se llama la mecanicidad. Es decir, que este centro actúa sin supervisión. Cuando barremos, estamos pensando en otra cosa. Cuando estamos conduciendo, estamos distraídos. No vemos lo que estamos haciendo. Y entonces esto disminuye la concentración. Aquí tenemos un resumen de los 5 centros inferiores, donde se manifiesta el ego. En estos 5 centros, el ego actúa. Y cada centro trabaja con una respectiva energía. Estos son 2 aspectos importantes que debemos tener en cuenta. La energía, como lo dije al principio, es la materia prima de nuestras obras. ¿A qué vinimos al mundo? A hacer algo con esa energía. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Con esa energía podemos hacer algo en el exterior, podemos poner una empresa, podemos comprar una casa, que nos va a costar mucha energía de trabajo. Pero también podemos hacer una obra interior. Si queremos hacer una obra interior, tenemos que robarle esa energía al ego. Estos centros que actúan mecánicamente están gastando constantemente energía de manera inútil. Y tenemos que aprender a ver cómo esa energía debemos ahorrarla para poder enfocarla a hacer un trabajo interior. De eso se trata la espiritualidad. Pensemos por un momento entonces cómo funcionan estos centros mecánicamente para que comprendamos cómo debemos ahorrar la energía. Nosotros generalmente pensamos que decidimos pensar, que decidimos sentir, que decidimos lo que deseamos y no nos damos cuenta que así como dijimos que el cuerpo es una máquina, los centros también son máquinas, funcionan mecánicamente. Cuando estamos expuestos a una impresión, ¿qué es una impresión? Una situación, un diálogo, una propaganda, una relación con una persona. Esto pone en actividad el primer centro, que es el centro intelectual. Las impresiones agitan nuestro centro intelectual, nuestros contenidos mentales. Cuando vemos una publicidad, entonces esa publicidad agita y hace que nuestra atención y nuestra mente se pose en ello. Que pensemos en relación a un artículo, a un objeto, a un aparato tecnológico, a un coche. Que pensemos la utilidad que podría tener ese aparato. Y eso genera una reacción emocional. Me gusta, no me gusta, me agrada, me causa alegría pensar en eso, me causa esperanza. Y la emoción se traduce en 2 cosas, atracción o repulsión. Toda emoción genera esas 2 cosas. Y eso va a dar origen al deseo del centro instintivo, que finalmente, si todo eso sigue esa cadena, pues va a desembocar en una acción, en que yo me ponga en el acto de comprar eso que vi en la propaganda. Si alguien me ofende, me causa una impresión, entonces la mente dice, uy, ¿cómo se va a dejar tratar así? Eso va a producir emociones de ofensa, de orgullo, de dolor. Va a producir el deseo de responder y ahí surge la acción. Vemos cómo un centro interactúa con el otro. Y lo mismo ocurre con el centro sexual, solo que la acción desemboca en una actividad sexual. Si hay una impresión sexual, veo una persona que me causa atracción, deseo, su forma de hablar, su aspecto físico, eso produce pensamientos, sentimientos, deseos que al final tratan de consumarse en un acto sexual. Nosotros creemos que este proceso es voluntario, pero no, este proceso no es voluntario. Cuando ustedes tiran una piedra al estanque, las ondas que surgen de ese lugar donde cayó la piedra, ¿son voluntarias? No son voluntarias, eso se llama reacción. Nosotros podríamos vigilar ese centro intelectual y ¿qué pasaría si esos pensamientos que generó esa impresión son detenidos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si al ver una publicidad digo, no, esta publicidad me está quitando acá el tiempo y le saco mi atención, si muero en eso? ¿Qué pasaría con el resto del movimiento? Deja de surgir. Eso es como si hay un río y yo agarro y pongo unas piedras y detengo el flujo del río.
entonces lo demás deja de ser. Pero para que eso ocurra tiene que haber algo más que estos centros, porque estos centros son mecánicos. La mente no puede observarse a sí misma, la mente simplemente reacciona. Debemos saber que todo este proceso, además de ser inconsciente, gasta energía. Nuestras emociones gastan energía, nuestros pensamientos gastan energía, nuestras acciones y nuestra energía sexual es energía que desperdiciamos cuando la dejamos fluir en reacciones inútiles o que nos van a llevar a degenerarnos. Entonces, para poder transformar este proceso necesitamos algo más, obvio. Necesitamos conocer que tenemos centros superiores, no solamente somos alma, somos espíritu. El espíritu es lo superior, que puede actuar sobre lo intermedio para controlar lo inferior. Por eso debemos conocer este tercer ojo, este primer centro superior que se llama centro emocional superior, ubicado en la glándula pituitaria a la altura del entrecejo, relacionado con ese ojo místico que pintaran los hindúes en el entrecejo, con ese ojo de Horus de los egipcios, con el tercer ojo famoso del que habla la espiritualidad. Ese tercer ojo es el asiento de un poder, de una facultad que se llama clarividencia. Encontramos que tenemos emociones inferiores humanas y hay emociones superiores que son divinas, porque esto proviene del espíritu. La clarividencia entonces es el recto sentir, el sentir superior, que permite tener una visión clara de las cosas. Este sentido es el que nos permite hacer un trabajo interior, nos faculta para autoobservarnos. La mente no se puede observar a sí misma, pero con este sentido, con la función de este centro, podemos sentir rectamente y observarnos en todo lo que hacemos. Y darnos cuenta de que un pensamiento no es útil, no es justo, de que estamos movidos por una emoción inferior, etc. A diferencia de los otros centros, nosotros debemos saber que estos centros superiores producen su propia energía y su actividad es independiente. Vimos y hablamos de esa mecánica de los 5 centros, pero ahí no intervino este centro, porque este centro actúa independiente. Tiene su propia energía, este centro no consume la energía física ni de la respiración, ni el alimento que nosotros comemos. Y además de este centro emocional superior, tenemos otro centro que es el centro intelectual superior, donde actúa eso que se llama el Padre. Este centro está ubicado en la glándula pineal a la altura de la coronilla, donde los reyes se ponen la corona. Y su función es saber. Obviamente estamos hablando de un saber muy diferente al del centro intelectual inferior. Este es el verdadero saber que nos faculta para vivir como sabios. Un saber no técnico sobre cómo hacer un edificio, sobre cómo pintar, sobre cómo hacer cosas técnicas terrenales, sino cómo vivir la vida sabiamente. Un saber que es intuitivo y que nos permite conocer la verdad y la voluntad de Dios en nosotros. Este saber es el que nos dice cómo funciona ese camino espiritual. Un saber revolucionario que se opone al saber inferior. Por eso dice un refrán: una es la mente de Dios y otra es la mente de los hombres. Y esas dos mentes combaten en nuestro interior. Y Dios nos dice: tenga fe, arriesgue, vaya por acá. Y la mente nos dice: no, usted esté seguro, váyase por acá. Y ya en cada hombre está en decidir a quién sigue. ¿Sigo la voluntad humana, que es la mía propia, o sigo la voluntad de Dios, que a veces no me agrada, pero que en el fondo es lo que me conviene? Y todos tenemos estas fuerzas no afuera de nosotros, sino adentro. Esto es un centro que está funcionando en nosotros. Este centro también produce su propia energía y es autónomo. Él siempre está ahí dispuesto para actuar. Pero cuando nosotros tenemos un problema, ¿a quién dejamos actuar? A la mente. Y la mente, desde la perspectiva espiritual, es un asno, es un burro, terco. Siempre está aferrado a sus razones. Mientras tanto,
Dios en nosotros es creativo y nos dice, ¿por qué no pregunta allí? No, es que si pregunto me va a decir que no, eso es muy difícil, eso no se puede hacer. Y todas las corazonadas que tenemos, todas las chispas de inteligencia, nuestra mente inferior las anula. Viendo que todo nuestro desenvolvimiento se manifiesta en estos 7 centros, tenemos que preguntarnos en qué estado se encuentran estos centros y qué trabajo tenemos que hacer. Ya tenemos los puntos que se deben observar y ya comprendemos cuáles son los puntos de donde surge la observación. En resumen, los 5 centros inferiores son los que tenemos que vigilar y los 2 superiores son los que se encargan de esa vigilancia. ¿En qué estado se encuentran estos centros? Pues en total descontrol, porque nosotros estamos desconectados de los centros superiores. Sí, en el mundo somos eficientes, tenemos mucho dinero, nos respetan, cumplimos nuestros horarios, pero espiritualmente somos muertos. No hay progreso espiritual en eso. Somos máquinas que tenemos una mente tan veloz que es muy funcional en el mundo, pero que no permite el acceso de la sabiduría. Máquinas que se olvidan que se van a morir, que viene la edad, la vejez, y que lo único que nos llevamos no es esa eficiencia, lo que construimos con toda nuestra energía, con toda una mente dedicada a los números, a las cifras, a los horarios, con el dinero que tenemos en el banco que entró, salió, compramos, construimos casas, hicimos esto. Toda esa energía que enfocamos a eso, ¿en qué quedó? Porque no sabemos que en la vida hay que hacer un trabajo espiritual, de desarrollo. Y para eso necesitamos entonces la comunión de los centros superiores. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, hay que permitir la entrada de los centros superiores para que se supervisen los inferiores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay que llamar al Padre por el teléfono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Padre mío, ayúdame. ¿Cómo se hace? ¿Quién sabe? ¿Quién se lo imagina? Cooperando, como tú estás diciendo, cooperar. ¿Qué es cooperar? Detenga el carro, el coche, vamos más despacio. Preste atención a lo que está haciendo. Solamente cuando cooperamos, el centro que siempre está ahí, siempre está activo, va a ver. Observa y se da cuenta. Cuando nosotros nos sentamos a meditar con una libreta, lo único que hacemos es recontar lo que hemos vivido para que el centro superior empiece a desmenuzar, a ver cómo estamos viviendo, hacer un balance. Lo mismo que hacemos con una empresa con los números. Venga, a ver, vamos a hacer un inventario a ver qué se está vendiendo, qué no. Con eso somos muy cumplidos. Pero con la vida, que es lo más esencial, con lo que estamos fallando y tropezando día tras día, con eso no hacemos ningún inventario. Eso es cooperar, detenerse. Cuando tenemos una reacción, no entregarnos a esa reacción, sino permitir un espacio para que la conciencia entre y observe esa reacción. Mire esta ira, mire estos celos, mire esta envidia. Y ahí entonces nos damos cuenta, quiero que esta envidia continúe o la corto. Y si corta esa energía, esa reacción, vamos a tener energía para hacer una obra interior, para hacer una construcción interior. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, como te has dicho de la rabia y todos esos sentimientos, también si tú, digamos que en vez de dejarlos salir, los reprimes, eso también puede ser malo, ¿no? Claro, hay que aprender a reprimir cuando es inevitable y hay que aprender a comprender para no reprimir. ¿Qué es comprender? Comprender es lograr que tu mente consciente, subconsciente y en todos los niveles se dé cuenta que la ira es una reacción estúpida. Porque creemos que la ira es funcional para solucionar problemas, para hacernos respetar, para ser más grandes. Y cuando empezamos a meditar sobre eso nos damos cuenta de que eso no es así. Entonces ya uno no reprime lo que considera estúpido, porque lo ha revalorizado, ¿cierto? Pero bueno, para poder hacer esto, que es permitir la entrada de los superiores, de los centros superiores, a supervisar los centros inferiores, tenemos un ejercicio muy simple que es empezar a observarnos de una manera particular.
En ese momento nosotros debemos aprender a observarnos en los 4 puntos que son la síntesis de nuestras funciones humanas, que son el pensar, el sentir, el hablar y el obrar. Si yo observo estos 4 puntos, en ese momento, diariamente, voy a poder hacer una pregunta para saber en qué momento un pensamiento, un sentimiento, una acción o una palabra que yo estoy haciendo es una tontería, es una pérdida de energía y en ese momento debo eliminarlo. ¿Qué preguntas debo hacerme? Primera, ¿esto que estoy pensando es justo? ¿Qué quiere decir que un pensamiento sea justo? Es decir, que se acomoda al instante en el que estoy viviendo. Si yo tal vez estoy pensando en este momento en lo que voy a hacer más tarde, más tarde de pronto es importante pensar en eso, pero en este momento no es justo, no encaja, porque me está quitando la atención que necesito para este momento. ¿Este pensamiento es útil? Si yo tengo un problema que no he podido resolver y estoy preocupándome, imaginándome lo que podría pasar, eso no es útil, eso no me está ayudando a resolverlo. ¿Ese pensamiento es verdadero? Si yo estoy pensando en fábulas, en imaginaciones, preocupaciones que son creadas por mi mente, ahí me doy cuenta de que esa actividad del pensamiento lo único que es un gasto de energía, una pérdida de inteligencia. Estoy utilizando mal esos centros. Y lo mismo debo hacer con el hablar. ¿Esto que yo estoy hablando es justo? ¿Esto que yo estoy hablando es útil? No, no es útil en el momento. ¿Es verdadero? No, me lo contó la vecina. ¿Esto que yo estoy sintiendo es justo? ¿Este resentimiento que estoy sintiendo es útil? ¿Me ayuda? ¿Ayuda a que mi relación mejore? ¿Es verdadero? No, se fundamenta en algo que también me dijeron. Si nosotros evaluamos nuestros pensamientos, sentimientos, obras y actos a través de esas 3 preguntas, nos vamos a dar cuenta de que la gran mayoría no son justos, útiles ni verdaderos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra energía? Botándola. Convendría más estar meditando como una piedra inerte, sin gastar energía. Estamos haciendo más beneficio para nosotros y para el mundo que estar gastando la energía así. ¿Y por qué digo esto? Porque al vigilar los centros es muy difícil aprender a eliminar y a permitir, a saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Todo esto se hace a conciencia, porque no se trata de dejar de hablar, no se trata de dejar de hacer obras, no se trata de dejar de pensar, sino aprender a hacer rectamente las cosas. Si yo, por ejemplo, estoy con un amigo y necesita un consejo y hice un voto de silencio, en ese momento lo útil sería yo poder utilizar el verbo para hablar, inclusive para alegrar a la persona que está deprimida. Echar un chiste sería magnífico, en ese momento es justo. Pero hay momentos en que no se puede echar un chiste, porque ya está de más. Hay momentos en que la palabra se vuelve habladuría. Lo mismo con las obras. Hay personas que para quienes sembrar un tomate es útil. Pero si yo por sembrar tomates dejo de hacer mis meditaciones, eso es útil, eso no es justo, ¿verdad? Me conviene más ir a pagar el tomate con 50 céntimos, comprarme 1 kilo de tomate y hacer mis meditaciones. Esto entonces nos lleva a ver que la vida es un arte, no hay una fórmula. Por eso ningún maestro escribió un libro, porque cada uno es el que tiene que saber en qué momento pensar es útil. Porque pensar nos permite solucionar problemas. Oiga, hay que dedicarle tiempo a pensar, pensemos en este problema. En ese momento es justo, es útil, y ese pensamiento es verdadero. Pero si me pasé de la línea y estoy pensando en quimeras, cosas que yo me imagino que van a pasar, sintiéndome mal porque el pensamiento genera sentimientos, obras, me fui, me pasé. Eso es lo que se llama la rectitud y está representado por esa piedra cúbica, que es la piedra de los iniciados.
representada por un escultor que le da forma a una piedra. Nosotros somos una piedra sin forma y el sabio es una piedra cúbica perfecta que tiene sus 4 ángulos rectos, que obra cuando hay que obrar, habla cuando hay que hablar, siente cuando hay que sentir, piensa cuando hay que pensar. Y de esta forma ya uno no necesita sino trabajar sobre uno mismo. Se dan cuenta que esto les da mucha independencia porque el trabajo ya está por delante. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Se entiende cuáles son los centros? 2 superiores, 5 inferiores. Muy bien, entonces hasta aquí queda.